alabanza, te exaltamos, Señor. Te glorificamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Padre. Recibe la gloria, recibe la honra. Amado Espíritu Santo, rogamos que estés en este tiempo, que sigas con nosotros en esta hora, Padre. Que te glorifiques en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Lo rogamos, lo pedimos, Señor. Clamamos que tú seas obrando, que tú seas glorificándote, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Estamos encomendando esta recta final de este año, Señor amado. Estamos rogándote, Señor amado, que tu palabra crezca, Señor, y el número de los discípulos se multiplique, Señor amado, abundantemente. Estamos rogando, Padre Dios mío, que haya esa multiplicación, que tú seas glorificado, que tú seas exaltado, que tú te glorifiques en nuestras vidas para que esto sea una realidad. Te damos las gracias, Señor. Rogamos, Señor, que haya esa unción de la multiplicación. Ore conmigo, Padre, que haya esa unción de la multiplicación, que esa unción esté en nuestras vidas, Padre, y venga esa multiplicación sobrenatural. Lo rogamos, lo pedimos y te damos la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Amén. Damos la gloria a Dios. Gracias a Cristo Jesús. Amén. Bendito el nombre de Dios. Pueden sentarse en esta mañana. Damos gracias a Dios. Estamos en nuestro ciclo que se llama Crecimiento y Multiplicación Sobrenatural. El texto bíblico que estamos usando es: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Gracias a Dios. Estamos orando para que Dios nos permita que su palabra corra, sea glorificada y que el número de los discípulos de Él se multiplique grandemente. ¿Cuántos dicen amén a esto? Qué importante esto, que el Señor traiga esa multiplicación que nos enseña su palabra desde el mismo Génesis del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y esa multiplicación que Dios habla en la palabra de Él, que sea una realidad en esta congregación. Gracias a Dios. Hay promesas, por ejemplo, en el libro de Isaías 60. Vamos a mirar un poco la palabra en el versículo 22, Isaías 60, 22. La palabra de Dios nos habla respecto a esta multiplicación y dice de la siguiente forma. Dice así: el pueblo, el pequeño llegará o vendrá a ser 1000. El pequeño vendrá a ser 1000 y el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido. ¿Cuántos dicen amén? El pequeño vendrá a ser 1000. Y en Deuteronomio capítulo 1, verso 11, tome esta promesa para usted de Dios. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 1, 11 de la siguiente forma: Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os lo ha prometido. ¿Cuántos creen esa palabra? Vuelvo a leerlo. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os lo ha prometido. Gracias a Dios por estas palabras de Dios. ¿Cierto que sí? Y Génesis 22, 17. Génesis 22, 17. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en este pasaje? Esa promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Cierto que sí? Dice la palabra: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Hay muchas promesas de multiplicación en la palabra de Dios. El pueblo de Dios fue destinado a ser un pueblo que se multiplicara. Aún el pueblo de Dios se multiplicó. Imagínense en la tierra de Egipto siendo esclavos. Cierto que los esclavos los tienen muy reprimidos, muy reducidos, y los limitan mucho, pero aún siendo esclavos en la tierra de Egipto empezaron a multiplicarse poderosamente. Cierto que sí. Eso es una evidencia y un respaldo de Dios, que aún en la crisis el pueblo de Dios se va a multiplicar. ¿Cuántos confesamos que esta iglesia, en las situaciones que tengamos que estar pasando en este momento, que para algunos no son muy fáciles, que para algunos no son muy agradables, el Señor nos da la unción de la multiplicación? Diga conmigo: en el nombre de Jesús, yo recibo de parte del Padre Celestial la unción de la multiplicación y del crecimiento sobrenatural para la gloria de Dios. Amén y amén. Bendito el nombre de Dios.
Bueno, pero hay unos elementos, hay unos ingredientes importantes para que esta multiplicación se dé, ¿cierto que sí? Y entonces vamos a ir a Mateo capítulo 9, por favor, y vamos a mirar estos elementos importantes que se tienen que dar para que haya la multiplicación. En Mateo 9, versículo 36 en adelante, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Mire, algo muy importante que nosotros debemos entender para que esta multiplicación suceda es el elemento o el ingrediente de la compasión. Diga conmigo, compasión. La palabra del Señor nos dice que el Señor Jesucristo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Mire, no se trata tanto de que crezcamos solo por números, ¿cierto que sí? Que el hermano 5,280, ¿no? El hermano 3,220. No se trata de eso. Se trata que cada persona tiene un alma que salvar, ¿cierto que sí? Cada persona necesita la administración de Dios en ese hogar que se le está despedazando. Tiene que ser libre de las drogas, tiene que ser libre de las ataduras del infierno. Y al Señor le duele en su corazón el sufrimiento de la gente, cómo están siendo esclavizados, cómo están siendo destruidos. Por eso el Señor Jesucristo vino a la tierra para salvar y rescatar lo que se había perdido. No sencillamente por tener una iglesia de miles de millones de seguidores, cierto que hay en el mundo, cierto, la iglesia cristiana en el mundo tiene miles de millones de adeptos o de seguidores. No se trata tanto de esto, sino que el Señor ama a cada persona, a cada viuda, a cada hombre, a cada mujer, a cada hombre que sufre, a cada mujer abandonada, a cada niño enfermo. El Señor tiene un plan con ellos y los ama, tiene compasión por ellos. Por eso el primer elemento es que el Señor nos dé compasión. Esta madrugada en la oración, tratando de terminar los últimos puntos del mensaje, Dios colocaba en mi corazón el caso de un joven que conocimos y quisimos ayudarlo, cierto que sí. Con mi esposa le compartimos palabra de Dios. Él vino algunas veces a la iglesia. Era un joven desorientado, de esos jóvenes que son que les gusta esa música moderna con esas gorras grandes y que caminan así. Ustedes me hago entender, cierto que sí. Y nosotros tratamos de alcanzarlo, pero él tenía un problema. Él era un expendedor de drogas. Él vendía drogas, y incluía niños, incluía adolescentes, conseguía, que llaman carritos, es decir, niños que venden en los colegios la droga. Y él se había metido en ese mundo oscuro. Y aunque tenía un corazón como el de un niño, porque cuando usted hablaba con él era como hablar con un niño, mas sin embargo su corazón estaba dañado por el pecado. Empezó a hacer dinero, fue a otro país porque lo amenazaron de muerte, pero vino a celebrar un cumpleaños, una celebración acá de algo así familiar, y lo tenían en la mira. Cuando vino aquí nuevamente, lo tirotearon y murió. Qué dolor fue para mí. Siempre me acuerdo de este joven y me recuerdo que aunque yo quisiera hacer algo por él, ya no puedo hacerlo porque está en el infierno. ¿Cuántos me están escuchando? Que quizá yo me acordaré de él por unos años o por unos meses, pero después tristemente yo mismo me olvidaré de él, porque pues ya pasó esa historia, ¿cierto que sí? Y es que los que están en el infierno, cuando llegan allá no quedarán por un ratico, sino para siempre. Los que los amaron un día se olvidarán de ellos, mas sin embargo ellos seguirán sufriendo por la eternidad. Y aunque quisiéramos ayudarlos, no podemos hacerlo. Pero aún hay muchos jóvenes que están en esta tierra, que quizá están tomando el camino de ser ladrones, están tomando el camino de ser asaltantes, están tomando el camino de las drogas, están tomando el camino de la prostitución. Ellos tienen que ser alcanzados para que Satanás no los destruya. ¿Cuántos me están escuchando? Porque lo más importante es el alma de estas personas que Satanás quiere destruir, que Satanás quiere llevar al infierno, pero que Dios coloque hoy en nosotros compasión por
por la gente, porque cuando la gente es destruida por Satanás es algo muy cruel, es algo muy tremendo. Entonces el primer elemento es la compasión. Dígame una cosa, ¿usted siente compasión por esas personas que están presas de Satanás? ¿Siente usted compasión de aquellos que están atrapados por las drogas, por los vicios, por aquellos jóvenes desorientados, aquellos niños sin padre, aquellas familias que se están despedazando? No se trata de un número más, si me hago entender. Cuando nosotros nos estamos proyectando a la multiplicación, no se trata solamente de duplicar nuestras casas de paz, de duplicar gente, personas, que un número más. Se trata de que cada persona necesita ser rescatada por Dios. Cada persona necesita un milagro. Cada persona está sufriendo, está llorando, pero el Señor quiere salvarlos, quiere rescatarlos. Ese debe ser nuestro móvil, porque esa fue la motivación en Jesús: el amor por los perdidos, la compasión. Quiero preguntarle, ¿en su corazón hay esa compasión por la condición espiritual, la condición física, la condición familiar de estas personas? Qué tremendo es esto. Lo que nos debe mover es esa compasión. ¿Cuántos estamos de acuerdo? No solamente un número más o una duplicación más y ver las estadísticas que van subiendo y subiendo, sino que estas estadísticas representan personas que están siendo rescatadas, que están siendo bendecidas y que están siendo salvas para la gloria de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Bendito el nombre de Dios. Bueno, tengo un testimonio. Empezamos unas casas de paz. Estamos haciendo casas de paz como atípicas, es decir, donde Dios nos permita. Se empezó en un hogar geriátrico. Una hermana de la iglesia nos hablaba de... ¿Están aquí? ¿La hermana dónde está? La hermana Olga, sí, ella es la líder. Gloria a Dios, no la veía. Entonces nos abrieron la puerta en el primer hogar geriátrico y fue la hermana Olga y su esposo, nuestro hermano Edgar, ¿cierto que sí? Pero esta situación surgió porque una hermana de la iglesia del hogar geriátrico se quejaba mucho, que se sentía muy sola, que se sentía muy abandonada y que la iglesia no podía hacer mayor cosa por ella. Entonces hablé con la hermana Betty y le dije: establezcan allá unos líderes para que se haga una casa de paz. Y bueno, hablaron con los hermanos y Dios los ha usado. Resulta que se empezó con un hogar geriátrico y ahora ya nos abrió la puerta para 3, ¿cierto que sí? ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Amén. Pero no son cualquier tipo de ancianos, son ancianitos que ya los hijos no quieren ir a verlos, ya han ido perdiendo la memoria, ya están muy enfermos, ya están muy en condiciones difíciles. Pero gracias a Dios por líderes así como nuestra hermana Olga y su esposo, que con el amor de Dios están llevando esperanza, salvación y vida en estos lugares. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle ese aplauso al Señor Jesucristo. Entonces se trata de personas. Se trata de personas necesitadas, afligidas, golpeadas por el pecado, por Satanás y por las circunstancias de la vida. Pero el Señor tiene compasión de estas personas, ¿cierto que sí? Y esto debe haber en nosotros una visión. Entonces, compasión que se traduce en una visión. Una visión. El Señor Jesucristo vio la necesidad de la gente. Muchas veces nosotros no vemos la necesidad de las personas, y no solo los ancianitos del hogar geriátrico. Quizá hay hombres empresarios, profesionales, que ellos tienen su ropa fina, su corbata, ropa de marca, pero por dentro están vacíos, quieren suicidarse, están decepcionados de la vida, han destruido sus hogares, están como por dentro arruinados totalmente y necesitan al Señor Jesucristo. Porque toda persona necesita de Dios. Entendamos eso. No solo unos y otros no, sino toda persona necesita de Dios. Pero nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos dé compasión, como el Señor tenía por los perdidos, para que nosotros esa compasión nos lleve a tener una visión de Dios. Diga conmigo, una visión de Dios. Nosotros tenemos la bendición del Señor, pero Él quiere darnos una visión de la necesidad de la gente. ¿Cuántos vecinos suyos están al borde del suicidio? ¿Cuántos compañeros de trabajo? ¿Cuántos compañeros de la universidad? ¿Cuántas personas están esperando que alguien les dé la palabra de fe? Pero nosotros no vemos la necesidad de ellos, ¿cierto? Estamos como ciegos. Pero si hoy el Espíritu Santo nos da visión sobre la necesidad que ellos tienen, entonces Dios nos va a dar más compasión. Y al darnos esa visión y esa compasión, los vamos a alcanzar a través de las casas de paz.
¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces, visión por la necesidad que ellos tienen, pero también visión por lo que Dios puede hacer por ellos. Porque uno quizá ve una persona en crisis, ¿cierto? Y uno dice, esta persona es un desastre, esta persona es un mal elemento, esta persona o le espera la muerte o le espera la cárcel, va muy mal. Y esa es la visión de la necesidad que tiene. Pero hay que ver un poco más allá de la necesidad y ver lo que Dios puede hacer con ellos. Es decir, que Dios puede cambiar al drogadicto, que Dios puede cambiar al adicto al licor, que Dios puede cambiar al hombre pecador, que Dios puede restaurar ese hogar que usted lo está viendo muy necesitado, pero también lo está viendo como un hogar que Dios puede restaurar. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces, cuando hay compasión, hay visión de la necesidad, pero también hay visión de lo que Dios puede hacer. Entonces tenemos que pedirle a Dios, primero, compasión. Segundo, visión, que tiene que ver con la necesidad de la gente. Vuelvo a recalcar por tercera vez, pero tiene que ver con lo que Dios puede hacer con esas personas. Estamos quizá en un barrio donde todos son adictos a las drogas y ladrones, y usted dice, Dios mío, yo quisiera irme de este barrio porque este barrio es un desastre. Un día estos me van a matar, un día estos me van a atracar, un día estos me van a hacer mucho daño, porque no tiene visión. Pero si usted empieza a ver esos jóvenes adictos y drogadictos y asesinos y quizá muy malos, pero usted empieza a verlos con compasión y usted empieza a pensar, Señor, tú puedes cambiar a este joven, tú puedes cambiar estos muchachos, tú puedes darles una nueva vida a ellos. ¿Creen que Dios lo puede hacer? Entonces tiene una visión de compasión por ellos. Pero usted también empieza a pensar, ellos pueden ser hombres de bien, ellos pueden ser buenos padres, ellos pueden ser buenos hijos, ellos pueden estudiar y terminar sus carreras, ellos pueden ser excelentes profesionales, porque Dios lo puede hacer. Se necesita gente de visión y compasión. Es decir, gente que vea la necesidad, pero también crea que Dios puede hacer algo por estas personas. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Que usted pueda decirle al Señor, Señor, transforma estas vidas, cambia estas vidas. Y en vez de estarse quejando de esos vecinos, estarse quejando de estos del barrio, estarse quejando de todo lo que, de todas las cosas malas que usted ve en ellos, usted pueda decir, Dios va a hacer un cambio en sus vidas, Dios los va a transformar, Dios va a hacer la obra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Y esto solo nos lleva al otro paso, y el otro paso es la intercesión. Diga, intercesión. Porque dice la palabra de Dios que cuando el Señor vio las multitudes, en el versículo 28 dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es decir, el aspecto intercesión u oración. Es importante entender que Dios nos da una visión de compasión, una visión de la necesidad, pero también una visión de lo que Dios puede hacer. Pero esto tiene que ir acompañado de oración, o sea, de intercesión. ¿Cuántos están aquí conmigo? Cuando usted ve una necesidad que humanamente no se puede suplir, debemos entender que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Es decir, que no hay ningún poder más grande que el poder de la oración del pueblo de Dios. Que la oración mueve montañas. ¿Cuántos lo creen? Que la oración hace lo que humanamente no se puede lograr. Cuando usted empieza a orar por esa persona y usted empieza a decir, tú puedes cambiar a este joven, tú puedes cambiar este hogar, Señor, yo te ruego que tu gloria venga. Dios usa la oración. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el libro de Lamentaciones, en el capítulo 2, observamos un texto en el verso 19. Dice la palabra de Dios, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos e implora la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. ¿Qué nos está diciendo? Habla que interceda por los pequeñitos. Indudablemente los pequeñitos pues son los niños en primer lugar, ¿cierto? Que muchos niños no sean maltratados, que no sean abusados, sino que esos niños reciban la protección
y la bendición de Dios, cierto que sí, pero se requiere orar por esos pequeñitos. Pero esos pequeñitos no solo son los niños, son los indefensos, es decir, los adolescentes, cierto. ¿Cuántos adolescentes están en las drogas, están en pandillas porque en sus hogares no tienen unos buenos padres, porque no tienen quien los cuide, no tienen quien los oriente? Tenemos que orar por ellos. Como dice la palabra, derrama tu corazón ante la presencia del Señor, es decir, que clamemos. Dice, alza tus manos implorando la vida de tus pequeñitos. Es decir, que nosotros clamemos, Señor, mira estas vidas que se están perdiendo, estas vidas que están en crisis, estas vidas que van camino a la condenación. Por favor, te rogamos que tú obres, que tú intervengas. La compasión se refleja a través de la oración. ¿Estás orando por los necesitados? ¿Estás orando por aquellos que Satanás está destruyendo? ¿Estás orando por aquellos hogares que se están despedazando? ¿Estás levantando voces en la noche y haciendo vigilias? ¿Estás derramando tu corazón en la presencia de Dios por los que están siendo destruidos? La compasión fluye a través de la intercesión. Y es que nos debe doler cada alma que se pierde. ¿Cuántos me están escuchando? Tenemos que clamar por ellos. Y no es un número más, sencillamente. Esta multiplicación es de personas necesitadas, personas que uno a uno los vamos a ganar para Dios, pero que Dios va a transformar sus vidas. Pero se necesita la intercesión, la oración. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Orando, clamando por ellos, rogando que el Señor intervenga en estas vidas y que el Señor se glorifique. En el libro de Ezequiel nosotros encontramos en el capítulo 9 acerca de la intercesión y los intercesores, ¿cierto? Encontramos en Ezequiel capítulo 9 versículo 4 esa porción de la palabra de Dios donde dice: y dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Habíamos predicado y enseñado hace unas semanas que Dios está buscando intercesores, pero no ha dejado de buscarlos, los sigue buscando. Está buscando gente que ore por los necesitados, que clame por ellos. Señor, restáuralos. Señor, úsame para que sean bendecidos. Ahora usted sabe que cuando uno ora y dice, Señor, envía a alguien, ¿cierto? Uno dice, Señor, envía a alguien a los jóvenes, envía a alguien a las familias, envía a alguien a esos hombres que están agarrados, Satanás los tiene bien agarrados, envía a alguien. Muchas veces Dios responde la oración y nos dice, sí, voy a enviar a alguien, te voy a enviar a ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y nos envía a nosotros mismos, porque nosotros estamos diciendo, Señor, envía al hermano tal, envía al predicador tal. Señor, mire cuánto dolor siento por estos ancianos, envía a otro hermano, ¿cierto? Y dice, ve tú donde los ancianos, ve tú donde esos jóvenes, ve tú a esa familia, ve tú. Porque muchas veces nosotros somos la respuesta a las oraciones que Dios pone en nuestros propios corazones. Y Dios nos pone a orar, ¿por qué? Porque quiere sensibilizar nuestro corazón, pero muchas veces nos usa a nosotros mismos para hacer la respuesta a esas oraciones. Por eso todo parte de esa compasión que lleva al clamor, que lleva a la oración. Es tiempo, hermanos, que nosotros no pensemos solamente en que estemos bien, en que tengamos y nuestra familia esté totalmente bien, sino que nosotros pensemos que muchas personas están muy mal espiritualmente, están muy mal moralmente, están muy mal en todo sentido, pero que Dios tiene un plan para ellos. Pero para que ellos sean restaurados, nosotros tenemos que orar para que sean restaurados, ¿cierto que sí? Aún dice que en las vigilias que derrama tu corazón como aguas, es decir, con clamor, con ruego, con súplica, diciendo, Señor, restaura estas vidas, Señor, levanta estas vidas, Señor, bendice estas vidas. Dígame, ¿cuántos de ustedes tienen en su corazón la intercesión? ¿Cuántos oramos por los necesitados? Si nosotros queremos ver esa multiplicación, usted que es mentor, usted tiene que tener compasión. No es solamente dar como dictar una clase ahí de la primaria o de la secundaria o aún de la cátedra universitaria. No es solo decir unas palabras que están en una hoja. Es que Dios le dé ese amor por los necesitados, que usted pueda ver cómo esas personas necesitan de Dios y que esa compasión empiece a fluir, que Dios le dé visión sobre la necesidad de ellos, pero también le dé visión de lo que Dios puede hacer por ellos, y que usted los adopte en la oración, y yo también, y empecemos a orar por ese hombre, por esa mujer, por ese hogar, y a decir, Señor, restaura este matrimonio, restaura este matrimonio, restaura
restaura este matrimonio, restáuralo, Señor, insistiendo por la mañana, insistiendo al mediodía, insistiendo por la noche, hasta que ese hogar se restaure. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Hasta ver la gloria de Dios. Dele gloria a Dios. Amén, le damos la gloria a Él. Y dice Ezequiel 9:4: y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Para Dios los intercesores son muy importantes, son distinguidos por Dios. Dice la Biblia que los intercesores, Dios coloca sobre ellos una señal de parte de Dios. O sea, son distinguidos de parte de Dios. Segundo, son instrumentos de su misericordia, porque a través de orar por la gente, Dios tiene misericordia y restaura las vidas. Y en tercer lugar, son protegidos por Dios, y esto lo veremos en otra oportunidad. Pero continuemos acerca de esos elementos para la multiplicación. Primero, la compasión, ¿cierto? Que nos lleva a tener una visión de Dios, una visión por la necesidad de la gente, pero también una visión por lo que Dios puede hacer en la gente. Y esto nos lleva a un clamor, a ser intercesores, ¿cierto? Pero también nos lleva a tener fe. Otro elemento muy importante, la fe. Diga conmigo, fe. La Biblia nos enseña que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos es por fe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces usted dice: ¿quién soy yo para restaurar esta familia? ¿Quién soy yo para restaurar a este hombre? ¿Quién soy yo para restaurar estos jóvenes? No tenemos la fuerza, pero nosotros sabemos que para Dios todo es posible. Y cuando nosotros oramos en fe, estamos diciéndole: Señor, aunque yo no lo puedo hacer, tú sí lo puedes hacer. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces ahí empieza la fe. Cuando usted ve esa familia que usted dice: esta no la arregla nadie, ¿cierto que sí? Y empieza a orar, Dios le empieza a dar convicción que Él va a hacer la obra, que Dios los va a salvar, que Dios los va a restaurar, así como los testimonios que tuvimos esta mañana, ¿cierto? Nuestros hermanos limitados económicamente, pero Dios empezó a obrar con su trabajo, con su estudio, con las cosas que ellos necesitan, y milagros tras milagros. ¿Por qué? Porque si creemos en Dios y nos encomendamos a Él, Dios hará grandes cosas en nuestras vidas. Pero es a través de ¿qué, hermanos? De la fe. Diga conmigo, es a través de la fe. Entonces usted y yo necesitamos entender que el cambio es por medio de la fe, ¿cierto? Poder creer lo que Dios va a hacer, creer que Dios nos va a usar, ¿cierto? Con su poder para que haya esos milagros, para que haya esa respuesta, pero también para que haya esa multiplicación. ¿Cierto que sí? Usted necesita hoy recibir una inyección de fe, esa fe que viene por la palabra. ¿Cómo viene la fe? Dice la Biblia: la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia, su fe crece. Cuando usted escucha estas enseñanzas, su fe crece. Y hoy nosotros necesitamos tener esa fe para entender que Dios nos va a usar para que muchos sean restaurados. ¿Cuántos lo aceptan? ¿Cuántos lo aceptan? Que Dios nos va a usar para dar un consejo oportuno, para dar una palabra de ciencia, de sabiduría, para poder levantar al caído, para arrebatarle las vidas al mismo diablo, para sacarlas del mismo infierno para la gloria de Dios. Y usted tiene que creer que la persona que Dios usa es usted. ¿Cuántos me están escuchando? Que hoy se restaure nuestra fe. Porque muchas veces nosotros decimos: bueno, yo solamente sirvo para estar sentado y escuchar las predicaciones, pero para restaurar hogares no, para ayudar a otras personas no, tampoco es para tanto. Y usted se siente como una persona limitada. Pero yo quiero decirle: hoy Dios quiere levantarlo como un gigante. Hoy Dios quiere levantarlo como un padre de multitudes. Hoy Dios quiere levantarlo como un apóstol y un profeta de Dios. Hoy Dios quiere empoderarlo y darle fe para que muchos sean restaurados. ¿Cuánto lo reciben? ¿Y cuánto le damos la gloria a Dios? Qué importante. Bueno, denle esa gloria a Dios. Amén. Entonces se necesita que seamos restaurados en la fe. La fe, dice Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hoy usted necesita levantarse en fe y decir: Señor, tú me vas a usar
para que yo dirija una casa de paz. ¿Cierto que sí? Que usted le diga a Dios: Señor, tú me vas a usar para dirigir un grupo que se llama una casa de paz. ¿Cuántos creen que Dios lo puede usar? ¿Sí cree que Dios lo puede usar? Entonces diga: yo soy esa persona. Bueno, ya bajaron los amenes. Diga: yo soy esa persona. Despierte al que está a su lado con mucho amor, porque de pronto lo tumba. Dígale: despiértate. ¿Cierto? Dios te va a empezar a usar, pero se necesita que lo puedas creer. ¿Estamos de acuerdo? Que podamos creer que Dios lo puede hacer. Amén. Cuando viene esa fe, nos lleva a hacer confesiones firmes y a declarar en el mundo espiritual que es una realidad, ¿cierto? Y somos empoderados por la palabra de Dios y decimos, como dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De dónde sacó Pablo esa conclusión? De la palabra de Dios, de ver la gloria de Dios, de ver las promesas de Dios. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso el enfoque de esta enseñanza es que todos entendamos que Dios nos quiere usar a nosotros para restaurar a otros. ¿Estamos de acuerdo? Que no podemos sencillamente venir a escuchar y a escuchar, sino que tenemos que rescatar familias, rescatar jóvenes, rescatar niños, rescatar ancianos, porque Dios nos usa a nosotros. Ahora Dios nos usa también a nosotros. Y usted tiene que entenderlo, no importa que esté muy viejito, que esté muy joven, que sea bajito, que sea alto, que venga de la costa, que sea aquí de Bogotá. No importa, Dios usa a cada uno que cree en Él y confía en sus promesas. Entonces usted tiene que empoderarse por la palabra de Dios y tener fe de que Dios lo va a usar, que el Señor lo va a hacer a usted un padre de multitudes, uno que multiplicará discípulos, y que se cumpla esta palabra: y se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Pero Dios lo va a usar a usted. ¿Cuántos lo toman de verdad? No importa que no sea pastor o predicador, usted tiene que tomar esto. Ahora, si usted cree esto, entonces hay que pasar al otro aspecto, y al último que quiero compartir hoy es la acción. Es decir, es el trabajo que hay que hacer. Empezamos con compasión, que lleva una visión de la necesidad, una visión de lo que Dios puede hacer. Esto nos lleva al clamor y luego nos empodera la fe. Pero necesitamos hacer algo, es decir, funcionar. ¿Cierto que sí? Porque yo puedo tener compasión, yo puedo orar, yo puedo creer, pero si yo no actúo en fe, si yo no lo hago, no veré nada. Yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde. ¿Sí me hago entender? Yo tengo que hacer lo que Dios me ha puesto que yo haga. Tengo que hacer mi parte y Dios hará lo que yo no puedo hacer. Y esto lo encontramos en segundo libro del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos por favor allí. Les quiero pedir el favor. Vamos al segundo libro de Timoteo, capítulo 2, verso 2. El apóstol Pablo le escribe a ese discípulo y le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuántos lo leímos? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces aquí es donde empieza la dinámica de lo que nosotros debemos hacer. Y yo les quiero animar en este sentido. Lo que tenemos que hacer, según este versículo, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles e idóneos, que sean fieles y que sean idóneos para enseñar también a otros. El primer paso que yo tengo que hacer es ser un discípulo. Diga conmigo: ser un discípulo. Ser un discípulo. A ver, otra vez. Ser un discípulo. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. No solo es ser un creyente, sino ser un discípulo. ¿Cierto que sí? ¿Quién es un discípulo? Un discípulo de Cristo es uno que reconoce que el Señor Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes, que reconoce que Él es el único Salvador, pero también reconoce que Él es la máxima autoridad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y un discípulo es uno que aprende de Él, aprende del Señor Jesucristo.
Un discípulo es uno que lee la Biblia y el Señor le da las instrucciones y él va haciendo lo que Dios le manda, porque es un discípulo, o sea, es una persona que está aprendiendo del Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Tú tienes que ser un discípulo, porque quizás solo has sido un creyente. Has buscado a Dios para que Él te sane, para que Él te salve, muy bien. Has buscado a Dios para que restaure tu hogar, muy bien. Has buscado a Dios para que Él restaure tu empresa, muy bien, está bien. Pero tienes que dar otro paso. No solo ser un creyente, que Dios te ayude en todo, sino que tienes que dar el paso del compromiso. ¿El paso de qué? De compromiso. Es decir, que tú digas: no solo quiero ser un creyente, sino quiero comprometerme con el Señor a ser un discípulo, a seguir sus pisadas, a obedecer sus mandamientos. Y la palabra clave para ser discípulo se llama compromiso. Diga conmigo: compromiso. Yo les quiero preguntar: ¿cuántos de ustedes están comprometidos con el Señor Jesucristo? Diga un amén si es así. Bueno, que así sea. Pero muchas veces muchos cristianos no quieren o no queremos el compromiso. Queremos sencillamente que Dios nos ayude, nos bendiga, pero nos vamos a quedar estancados. Necesitamos dar el paso de ser discípulos, que se caracteriza por compromiso. Que usted dice: Él es el Señor de mi vida, no solo mi Salvador, sino también mi Señor. Y empezar a aprender hasta que somos verdaderos discípulos del Señor. Entonces, ¿qué importante es esto? Primero, ser un discípulo. ¿Cómo usted puede ser un discípulo? Pues quiero decirle algo muy sencillo: haciéndose parte de una casa de paz. ¿Cómo puedo ser un discípulo? Haciéndome parte de una casa de paz. Según la iglesia aquí lo hacemos discípulos. Entonces, cuando yo me hago parte de una casa de paz, va a haber un mentor, que a su vez es un discipulador. Él me va a estar enseñando más la palabra de Dios. Me va a estar diciendo cómo debo ser un buen cristiano. Me va a enseñar cómo vivir la palabra y cómo dar testimonio del Señor. Y empiezo entonces, a través de ese mentor, a ser un discípulo de Cristo, con enseñanza, con cuidado, con pastoreo, pero también con discipulado. Por eso yo quiero preguntar: ¿cuántos de ustedes no están en una casa de paz? Levanten su mano, los que no están. Los que no están, levántenla. Bueno, realmente muy pocos. Felicito a la mayoría. Gloria a Dios. Pensé que habían más gente que no estaba en casas de paz. Yo quiero rogarles a ustedes que no están en casas de paz. Las hermanas que nos están ayudando van a colocarles como un sticker, no sé cómo es la cuestión que van a hacer, pero yo quiero animarles, por favor, escúcheme bien. ¿Qué es una casa de paz? Es una casa, es un hogar donde se enseña la palabra de Dios una vez por semana, donde hay un mentor que está pendiente de usted para llamarlo, para aconsejarlo, para orar por usted, para pastorearlo, para orientarlo, para discipularlo, para cuidarlo. Por eso, todos los que no están en casa de paz, hoy les pido, les ruego: afíliese a una casa de paz. Hay un stand aquí en esta parte de la salida, y allá atrás hay otro stand. Se puede inscribir de una vez para que de acuerdo a donde usted vive, lo ayuden a orientarse en una casa de paz. Entonces, qué importante es esto. Para ser discípulos debemos estar en una casa de paz. Pero no solo debemos ser discípulos, escúcheme bien, sino que tenemos que hacer discípulos. Pero dígalo con fuerza, 1, 2, 3. Hacer discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy formado como discípulo, ahora yo tengo que ayudar a otro para que sea un discípulo. ¿Cuántos están de acuerdo? Eso es como ¿a cuántos les tocó criar hermanitos menores? Levanten la mano. Bueno, algunos, 6. Le tocó 6, Padre de la gloria. A ella le tocó criar 6 hermanitos y 2 sobrinos. ¿Y cómo le fue? Gloria a Dios, que Dios la bendiga. Así es en la iglesia. Muchas veces, como pasa en las familias, ¿cierto que sí? Nos delegan a unos hermanos menores o recién convertidos. ¿Cuántos están escuchando? No se distraiga. Entonces debemos cuidar de ellos. Yo me imagino a ir a hermana Mercedes con esos 6, como me traslado a mirar cómo sería tremendo, ¿cierto? Eran los muñecos, dice de ella. 6. ¿Y usted cuántos años tenía?
sea, Padre. Bueno, eran casi de la misma edad. ¿De qué se trata esto? Se trata de que usted tome a alguien y lo ayude a crecer. ¿Cuántos me están escuchando? Y que usted esté pendiente si esa persona, óigame bien, si esa persona está orando, si esa persona lee la palabra de Dios, si esa persona se está congregando, si esa persona está en los procesos de la iglesia. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cuántos me están oyendo? Pero se requiere personas que ayudemos a crecer a otros. ¿A cuántos les gustaría eso? Levanten la mano. ¿A cuántos les gustaría ayudar a otros? Bueno, a muchos les gustaría. Pues es el momento de hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de la multiplicación de los discipuladores o mentores. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Inscríbase también. Diga, yo quiero ser un mentor de Casas de Paz. Uno que usted está ayudando a 2, a 3 a crecer en la palabra, a 4, a 5. Pero usted tiene que formarse. Entonces inscríbase para que lo tengan en cuenta en los cursos de formación de mentores de Casas de Paz. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo sí quiero decirles algo. Todos los cristianos tenemos que ser discípulos y tenemos que ser discipuladores. ¿Cuántos están aquí? No se distraigan. Todos los cristianos tenemos que ser discípulos de Cristo, pero también tenemos que ser ¿qué? Discipuladores. Las dos cosas tienen que ser. Es decir, yo tengo que estar aprendiendo de alguien la palabra de Dios. Yo tengo que estar recibiendo de alguien que me enseña la palabra de Dios. Pero yo tengo que estar dando lo que me han enseñado a otras personas. Por eso se cumple el texto que hemos leído. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, soy discípulo, pero también discipulo. Recibo de alguien, pero eso lo enseño a otra persona, y así todos estamos creciendo en la obra de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, usted debe dar ese paso y de ser un mentor de Casa de Paz. Decir, yo quiero ser una persona que ayuda a alguien a crecer en la palabra de Dios, a crecer en el discipulado cristiano, e inscribirse hoy mismo. Los están aquí, los están allá también. Pero también debo abrir mi casa para que sea una casa de paz. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Qué quiere decir? Que mi casa también puede ser una casa de bendición. Las casas de paz son como botes salvavidas. No se distraigan, yo sé que están poniendo los stickers, tranquila, pero no se distraigan. Las casas de paz son como ¿qué dije? ¿Como qué? Como un bote salvavidas. Imagínense que su casa es como un bote salvavidas, ¿cierto? Y usted está ahí en un lago, pero resulta que hay muchos que se están ahogando. ¿Me hago entender? Y se están ahogando y están acercándose al bote y diciéndole, señora María, me voy a ahogar. Don José, me voy a ahogar, ayúdeme. Y se acercan a su casa de paz, que es un bote salvavidas. Y entonces, cuando todas esas manos están en el borde de su bote, usted agarra un remo y les empieza a dar remo a todos. Esta es mi casa. Y le pega a uno y le pega al otro, y otro que ya se está subiendo le pega en la cabeza. ¿Es así? Pero pareciera que algunos cristianos son así. Dice, en esta casa no entra nadie. Me ensucian la alfombra, me dañan los sofás, me rayan el piso, esos niños gritan mucho, me van a ensuciar el baño. Eso es gente clamando y diciendo, don José, déjeme ser salvo. Y ya va a poner la mano y usted le da con el remo. Aquí no entra nadie. Dígame, ¿qué va a pensar Dios de usted? ¿Cuántos me están escuchando? ¿Cuántos de ustedes son cerrados y dice, aquí no entra nadie? Y muchos se están muriendo a su alrededor, y muchos queriendo ser salvos, usted les está dando un garrotazo y los está mandando a la condenación. No, yo no, aquí no, y no quiero servir, y no quiero. Usted está siendo partícipe para que esas personas se pierdan. Le está ayudando al diablo, está llenando el infierno. O sencillamente, ayúdeme. Usted dice, ahóguese, yo no tengo, eso no es problema mío, eso es problema suyo. Amén, no. Que muchos dicen así, ¿cierto? ¿Cuántos en la iglesia no quieren
ni ser discípulos, ni hacer discípulos, ni tomar una casa de paz, ni abrir su casa. No les importa que la gente se las lleve el diablo. Está muy duro, ¿cierto? Pero en nuestro medio hay mucha gente así. Dice, yo estoy aquí arriba en el bote. Yo tengo trabajo, Dios me bendice, tengo mis hijos, tengo mi familia, no me falta nada, tengo carro, casa, beca, estoy muy bien. ¿Qué me importan los demás? Pero hoy Dios nos está haciendo un llamado por su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Que nosotros demos el paso de hacer discípulos, de que nos comprometamos con la vida de otras personas para sacarlos del fango y llevarlos a la salvación que es en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos nos vamos a comprometer con Dios? Y por eso vamos a orar en este momento. Pero yo quiero decirle que nadie salga hoy indiferente diciendo, me pasó por encima ese mensaje, para mí no es. Predique cuanto quiera porque no es para mí. Pero sabe una cosa, este mensaje hay que dejar que llegue al corazón y decirle, Señor, dame compasión. Muchos se están perdiendo. Ayúdame, Señor, a hacer discípulos. Ayúdame, Señor, a abrir mi casa. Ayúdame a participar. Ayúdame, Señor. ¿Qué cuenta le darás a Dios cuando el Señor te diga, ¿qué hiciste por los perdidos? ¿Qué cuenta le darás a Dios cuando el Señor te pregunte, ¿qué hiciste por tus vecinos? ¿Qué cuenta le darás a Dios cuando el Señor te pregunte, ¿qué hiciste por esos jóvenes drogadictos? ¿Qué cuenta le daremos a Dios? Le diremos, Señor, estaba muy ocupado. Señor, no quise, no, realmente no quise. ¿Qué cuenta le daremos? Pero hoy podemos tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios y ser bendecidos y ser parte de esa multiplicación para la gloria de Dios. Gracias a Dios. Amor es sobrenatural, no tiene condición. Ponte en pie, ponte en pie. No tiene final. Levántate de tu silla. Tu amor Santo es sobrenatural, no tiene condición, no tiene final. Tu amor es sobrenatural, no tiene condición, no tiene final. Tu amor es sobrenatural, no tiene condición, no tiene final. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque nos tienes en cuenta para alcanzar a muchas personas que están clamando por salvación. Muchas personas, muchos jóvenes, Señor, muchos niños, muchos adolescentes que se están perdiendo, muchas familias, muchos ancianitos, muchos adolescentes, muchos hogares, Señor. Y hoy tú nos das la oportunidad, Señor, Padre, de alcanzarlos, de rescatarlos. Señor, gracias por darnos esa compasión. Señor, yo te ruego que coloques compasión en nuestro corazón, que tengamos ese amor por los perdidos, que tengamos ese amor por la gente necesitada. Señor, que nos des esa compasión para alcanzarlos con tu misericordia, con tu gracia. Clame a Dios, dile, Señor, dame un corazón compasivo. Dame un corazón como el tuyo, Señor. Un corazón que al ver las multitudes se estremeció de compasión por ellas. Padre, cuántas personas, Señor, como este joven, Señor amado, del cual di testimonio esta mañana, se llamaba Brian, Señor, que lo mataron, Señor, y fue al infierno. Señor amado, ¿y cuántos van a la condenación? Rogamos que tú salves. Rogamos, Señor, que nos uses. Orando todos, orando. Padre, úsame para llevar tu palabra, Señor. Úsame para ser un canal de bendición. Mira, Señor, cómo Satanás ha hurtado, matado y destruido, Señor, y cómo hemos sido indiferentes. Coloca, Señor, compasión en nuestras vidas, que podemos orar por ellos, que podemos derramar nuestras lágrimas, nuestro clamor por los jóvenes, nuestro clamor por las familias, nuestro clamor por la gente que está sufriendo, Padre. En esta hora, Dios del cielo, coloca ese fuego, Padre, coloca esa compasión en nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Padre, porque cuando se acercan a nuestro bote, los golpeamos con el remo y le decimos, aquí no hay espacio para ti. Oh, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre.
porque tenemos nuestras casas, tenemos nuestros lugares, hemos sido bendecidos, pero hemos cerrado la puerta. Hemos cerrado la puerta a aquellos que pueden ser salvos. Perdóname, Señor. ¿Cuántos están aquí? Perdóname, Señor, perdónanos cuando hemos cerrado nuestras puertas a aquellas personas que pueden ser restauradas y con el remo les hemos pegado en la mano. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, ayúdanos. Oh, Shaterabashea. Dile, Señor, dame esa compasión. Señor, dame ese amor que hay en ti por los perdidos, para que esos hogares sean restaurados. Perdónanos, Padre, cuando no discipulamos a nadie. Perdónanos, Padre, cuando no hemos adoptado a un hermano menor para enseñarle. No hemos adoptado esa vida para enseñarle la palabra de Dios. Que en esta hora, Padre, todos nosotros empecemos a tomar un discípulo. Empecemos a enseñarle la palabra de Dios. Empecemos a enseñar a la familia, a familias que se están destruyendo. Señor, ayúdanos a rescatar las familias, a rescatar los jóvenes, a rescatar los ancianos. Ayúdanos, Padre, que esa compasión se manifieste a través del discipulado. Padre, gracias. Gracias te damos. Gracias. Oh, gloria. No tiene final. Adora a Dios, adora a Dios. Tu amor Padre, cambia nuestra vida. es sobrenatural. Cambia nuestra vida, Padre. Cambia nuestra vida, Padre. Padre, cambia. Cambia. No tiene gloria. final. Que haya un cambio profundo en nosotros. Padre, la compasión de Cristo. Fluya. La compasión de Cristo. No tiene Fluya condición. en nosotros. No tiene Desde ahora y para siempre. Salva las vidas, Padre. Salva las vidas. Úsanos. Úsanos, Señor. Úsanos para ser canales de bendición. Para ser canales de bendición. Para ser canales de bendición. Úsanos ahí donde tú estás. Ora, clama. Dile, Señor, úsame para ganar vidas. Úsame para predicar tu palabra. Que mi casa se abra para que muchos sean salvos. Oh, Padre, mira cuántos se están hundiendo en el fango. Mira cuántos se están ahogando. Mira cuántos se están yendo al infierno. Oh, perdóname, Señor, mi indiferencia. Perdóname, Señor, porque solo pienso en mis intereses. Pero úsame hoy, Padre, úsame hoy. Hoy cambia, hermano, hoy cambia de enfoque. Hoy cambia y dile a Dios que te use para que muchos sean salvos. Padre, gracias. Gracias, Señor, úsanos. Úsanos con tu poder. Úsanos con tu gracia. Úsanos, Padre. Lo rogamos, lo pedimos. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor. Que es sobrenatural. Es sobrenatural. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor. Que es sobrenatural. Que es sobrenatural. Padre, en esta hora, Señor, te rogamos que nos ayudes. ¿Cuántos de los que están aquí quieren comprometerse con Dios para ser discípulos y hacer discípulos? ¿Cuántos de ustedes se quieren comprometer con Dios para que al finalizar este año podamos alcanzar esas nuevas 150 casas de paz? ¿Cuántos de ustedes quieren comprometerse con Dios y dicen, Señor, dame esa compasión, Padre, para que yo sea una bendición para muchos, para que yo sea un canal de bendición para aquellas familias, para aquellas personas? ¿Cuántos nos comprometemos con Dios? Levanten su mano, téngala en alto. Vamos a hacer una oración ahí donde está. No vamos a pasar adelante, pero levante su mano si usted se compromete con Dios. Vamos a orar que el Señor lo fortalezca, que el Señor lo llene de esa gracia, que el Señor lo llene de esa unción, que el Señor lo llene de ese poder. Padre, mira este equipo de personas, Padre, que ven la necesidad de participar, Señor, en la salvación, en la restauración y en la liberación de muchas personas.
Mira, Padre, la disposición de este pueblo. Yo te ruego que tú los bendigas. Yo te ruego que tú les des liberación. Padre, que toda opresión satánica caiga por tierra, Señor. Que toda oposición del infierno caiga ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo espíritu que se opone a estas personas, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos que somos libres, Padre, para terminar este año, Señor amado, en esta victoria grande. Pero no solo este año, sino seguir el año entrante y seguir hasta que tú vengas, Señor. Decidimos hoy, Padre, entrar a ser discípulos y a ser discípulos también. Oh, Padre, nos comprometemos. Diga conmigo, en el nombre de Jesús. Diga, en el nombre de Jesús. Yo me comprometo con mi Padre Celestial de ser discípulo y hacer discípulos para la gloria de Dios. Hoy doy el paso del compromiso al finalizar este año. Fuerte, al finalizar este año, para que en las casas de paz